Hola, hola a todos. Bueno, ¿cómo les va? Otra vez, otro viernes acá reuniéndonos. Bueno, antes que nada, como siempre, agradecerles que se hayan conectado, a escuchar. Como hacemos por lo general los viernes, vamos cambiando las modalidades, las temáticas, siempre buscando aprender y sobre todo que haya variedad en los contenidos. Como vieron los mensajes, bueno, tenemos el honor de tener un kinesiólogo matriculado y de confianza, Ale, que está con nosotros. Primero agradecerte, Hola, te dejo a vos continuar, pero le voy a dar entrada a Tevi esta vez, y Tevi va a ser el que sí, de sorpresa. Sí. Así que Tevi va a ser el que va a llevar la reunión, así que dale nomás. Y como siempre les digo, cualquier duda, consulta, recuerden que tienen el chat habilitado, y pueden preguntar cualquier cosa ahí. Bueno, Ale tiene preparado unas diapos para presentarnos, una presentación, pero cualquier duda que vaya surgiendo ahí en el chat y Tevi se va a encargar de hacérsela llegar. Así que adelante nomás, Tevi. Bien, bueno, buenas noches. Sí, me agarró de sorpresa, me imaginé cuando me preguntaste dónde estaba conectado, que me lo ibas a dar. Bueno, le contamos un poquito a la gente el por qué creo que me lo da, porque bueno, el Ale es uno de mis íntimos amigos, es kinesiólogo, es mi kinesiólogo particular, no sé si contar alguna experiencia hoy o no, de todas mis lesiones. Así que bueno, la idea es invitarlo a él, que hable un poquito de lo que es las prevenciones de lesión, y él va a mostrar unos diapos, como dijo el Lucho. Así, bueno, cualquier consulta, escriben por privado o piden el que se anime a hablar por el micrófono, le damos la palabra y bienvenido sea. También ahí saludamos que hay varios Ales, amigos tuyos, nuestros, que están conectados. No te va a poner nervioso. Pero bueno, ya te paso la palabra a vos para que te presente vos y arranque nomás. dale. Bueno, primero buenas noches a todos. Me presento. Voy compartiendo la pantalla. Así ya sé que me presento, soy Petenati Alejandro. Como bien ya les dijo el Teo y Lucho, soy licenciado en Kinesiología, graduado en la Universidad de Mendoza, sede de Río Cuarto. Y bueno, desde lo profesional, justo me agarro en plena transición. Estaba trabajando, prestando servicio de kinesiología en el Jockey Club y en kinesiología deportiva Río Cuarto. Actualmente me encuentro trabajando en kinesis. Y, y bueno, y también soy profesor adscrito a la cátedra de fisioterapia en la Universidad de Mendoza, de Río Cuarto. Así como para que vean más o menos desde lo laboral y desde lo profesional lado mío. Bueno, me hablaron para tratar de abordar algún tema, dar esta charla abierta que se genera los viernes. Elegí por ahí también hablar un poquito de lo que es la prevención de lesiones, que es algo muy importante y que se le está empezando a prestar un poquito más de atención ahora, por suerte. Eh, Así que, bueno, hice una diapositiva para no irme por la rama e ir tratando bien el tema. Bueno, bueno, como les dijo ya, las dudas van llevando al chat. El Teddy me va a ir haciendo, ahí dando las preguntas. Ahí esa diapositiva. Bueno, para que entiendan más o menos qué es lo que es una lesión deportiva va a ser, bueno, ahí justo el Teddy, el tobillo, el lugar sensible para él. Pero la lesión deportiva va a ser un daño que se produce debido a una injuria que se llama en el acto deportivo, ya sea tanto en la competencia como también puede ser en la práctica. Entonces, estas lesiones deportivas hay una gran variedad de clasificación, ¿no? Según los tiempos se pueden clasificar en agudas o crónicas, eso tiene que ver más con el tiempo, y después según el mecanismo de lesión, cómo se da, la etiología, puede ser por contacto o sin contacto. En este caso, que vamos a hablar más referido al tenis, la mayoría de las lesiones del tenis se dan por cómo se da el entorno sin contacto, ¿no? O Entonces, sea, ahí es algo para tener en cuenta. cuando vos te referís a contacto es no hay ni una patada ni un nada, digamos. Exactamente. Hay deportes que son con más contacto y otros sin contacto. Por ejemplo, rugby, fútbol, otras disciplinas como hockey, se dan por ir más lesiones por contacto debido al roce que hay. Y acá generalmente se juega single o doble y se van a dar lesiones sin contacto que hay. ¿Qué es lo bueno de esto? Que tenemos mayor posibilidad, si nos enfocamos, en controlar los factores que nos van a influir a la hora de la lesión.
porque depende un poco más allá también de nosotros, individual. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen a la hora de tener una lesión? Acá anoté algunos. Tenemos las características personales, tenemos que la contextura física y características entre el hombre y la mujer van a ser distintos, ya sabemos en cuanto a la capacidad de fuerza y demás. La edad también entra en juego. El entrenamiento que tiene cada uno, también va a variar. Hay gente que entrena, va solamente a jugar los fines de semana, capaz, juntarse con un amigo, y hay gente que entrena bien y que también hace sus sesiones en el gimnasio, y eso es muy bueno. Cómo se encuentra mentalmente, y acá entramos en un área que por ahí se le puede dejar más a un psicólogo, pero es algo que varía, que es un factor muy importante en lo que es la lesión, ya que en base a eso generalmente hay muchas personas que se lesionan por no encontrarse bien en este aspecto. Después también hay que tener en cuenta el entrenamiento invisible. ¿A qué se le llama el entrenamiento invisible? A eso que no se ve que hacemos en la cancha, como por ejemplo una buena alimentación, el aseo, cuando salimos del entrenamiento o de la competencia, el cambiarse la ropa mojada para evitar enfermarse y demás, todo eso es entrenamiento invisible. Las horas de descanso es algo también muy importante para que el cuerpo se logre recuperar de una forma más óptima para todas las actividades, tanto volver a la actividad laboral, porque más de uno acá lo hace de forma amateur y tiene de actividad laboral otra cosa, que no es referida al tenis quizás, o para la competencia también. El calzado adecuado hace referencia al tipo de calzado y a que se encuentre en buenas condiciones. Debemos tratar que el calzado se encuentre en buenas condiciones. Las zapatillas de tenis tienen ciertas características que tienen todas, y después, según las marcas, puede ir cambiando el tamaño de horma y demás. Sí, Pero hay algunas generalmente, que son más blandas, otras más duras. exactamente. Pero lo que se busca sobre todo es que en la parte posterior, que sea una zona, o sea, las zonas que va a tener dura la zapatilla de tenis, o sea, la parte posterior, la parte más anterior y lateral. Ale, Esos párate un son, segundito. sí. ¿Todos pueden ver bien la de Apo? Porque la imagen de abajo del calzado y condición de juego por ahí está media cortada. No sé si es por tu diapo Yo no o... tengo el pantalla completo para ver las cámaras, Ah, pero ahora sí. ahí se ve. Sí, dale Dale, nomás. listo. Bueno, ahí está lo del calzado. Por ahí tienen este espacio acá. ¿Se ve el cursor del mouse? ¿Sí? Sí. Bueno, ahí tiene este espacio que se van a ver para que estén se alojen los malleolos tibiales y peroneo, que serían esas guachitas que tenemos ahí al lado. Y después la parte externa del calzado generalmente tiene que ser una forma más redondeada, a diferencia de las, por ejemplo, zapatillas de running, tiene una forma más redondeada para evitar la torsión, sería para evitar el esguince. Entonces, cuando vos, sobre todo como se puede dar en las canchas de ladrillo, cuando deslizas, te ayuda a que no se te trabe el pie y haga esto, ¿no? Que es el mecanismo lesional del esguince, que se da una flexión generalmente más el movimiento de torsión. Eso en cuanto al calzado. Bueno, también de decir que siempre a la hora de elegir el calzado, no nos enfoquemos en si es lindo por el color y demás, sino que por sus características. Tratemos de enfocarnos en eso, ¿no? De que nos asiente bien, según si tenemos un pie, hay diferentes pies, que puede ser pronado, supinado, una pisada pronada, supinada, normal. Y eso, si usted se lo dice, generalmente los que venden calzado tienen curso y más o menos van entendiendo sobre esto, le van a recomendar ciertas marcas o ciertas zapatillas para que se compren. Eso también es bueno tenerlo en cuenta para saber el tipo pisada. Obviamente necesitan una evaluación, ¿no? Respecto, Ale, a Y esto del calzado, de qué tipo de pie tenemos, no sé si lo explicamos adelante o no, pero ¿qué opinión tenés vos respecto de las hormas, de las plantillas, cuando se realiza deporte? y entramos en una... ¿Qué tiene? Las plantillas, en mi caso, no las considero malas. Es una herramienta más
pero si alguien tiene un problema con el nivel de la pisada, lo debe tratar. O Bien. sea, usar la plantilla sería algo complementario. ¿Me explico? Pero Sí, sí. mientras hay que ir abordándolo desde una parte más activa, en el caso de que no sea estructural esa modificación que tiene el pie, tratar de ir modificándolo mediante ejercicio, estiramiento, según en base a la evaluación que se le haga, para poder contrarrestar esto y no que siempre la plantilla te esté ayudando, ¿no? Bien. Después, bueno, eso en cuanto a calzado, y bueno, obviamente, según los tipos de terreno que tengamos, también tienen diferentes suelas. También otra cosa a tener en cuenta. Acá la mayoría creo que son canchas de polvo de ladrillo. Sí, Así que sí, sí. Por lo seguramente van general a en la buscar de Argentina, suela. mucho polo de ladrillo. Y después las condiciones del juego. Que las condiciones del juego hay cosas que se pueden controlar y cosas que no. Obviamente, el tipo de terreno, el mantenerse hidratado, y esto lo puse acá, pero va en general. En cuanto al entrenamiento invisible también. Es bueno estar hidratado continuamente. Hidratado hablo de tomar agua. Nosotros en el cuerpo tenemos receptores hidrofílicos, son receptores del agua, que sobre todo lo tiene a nivel de las fascias, y siempre es bueno mantenerse bien hidratado. No tomar mate, porque algo muy común de nosotros, no contaría como la cantidad de litros que tenemos que incorporar de agua, ¿no? Y después, en cuanto a las condiciones del juego, también hablando del entrenamiento, ten en cuenta también de cuidar al compañero, porque por ahí se dan situaciones de entrenamiento donde hay muchas pelotas dando vuelta, por ejemplo, entonces cuidar al compañero, cuidar que no lo vaya a pisar, corrérselo, avisarle, eso también entra en esto, al igual que usar los protectores necesarios en el caso de que haya cerca eh, algún poste o de luz o demás. Esas son todas cosas que también son factores que van a influir para la hora de tener una lesión. ¿Qué es importante saber de estos 4 que puse acá? Que no hay uno más importante que otro, sino que todos en conjunto nos van a ayudar a que sea la forma más óptima y tratar de evitar lesión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para contrarrestar esto, vamos a desarrollar un programa de prevención de lesiones. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante dedicarle tiempo? Porque yo no te puedo caer un día y decir, vamos a trabajar en prevención de lesiones, pero ¿con qué objetivo? Entonces acá vamos a explicar un poquito esto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos ante una lesión, nos afrontamos ante costos económicos, costos sociolaborales, costos psicoemocionales, en donde los costos económicos tenemos que vamos a necesitar recursos médicos, vamos a necesitar rehabilitación, y estamos hablando de que después puede empeorar, como el TEBI, que a veces no se ha curado bien, por ejemplo, las esguinces y se tiene que operar. Después tenés recursos institucionales o personales. Los recursos institucionales, hay gente que no tiene una mutual y va a hacer gastar plata al Estado. Hay gente que lo va a gastar sacar de su propio bolsillo. Entonces esto ya es un factor importante tener en cuenta, que lo pongo primero, que es lo que más nos duele, el bolsillo siempre. El costo sociolaboral, esta persona quizás tenga que ausentarse en su trabajo, o en el caso de que sea autónomo, va a disminuir su productividad por no poder realizar el trabajo. Otro factor a tener en cuenta, puede perder el presentismo, hay un montón de cosas que también acá en cuanto a lo sociolaboral. Y después en cuanto a lo psicoemocional, desde ya primero va a tener imposibilidad de practicar el deporte. Y eso sabemos, y lo malo sabemos ahora en este momento, que no podemos ir a entrenar, que no podemos ir a la cancha, que es algo que psicológicamente y emocionalmente nos duele bastante. Pero Y sabiendo, después, Ale, que se puede entrenar en un lugar 2x2, ¿eh? olvídate, decime a mí el departamento. Totalmente, se puede hacer. Y después tener la presión externa e interna, que estamos sometidos a una presión quizá externa desde el trabajo, en cuanto al tiempo, desde tu familiar que te está ajustando, te lo dije, el famoso te lo dije, y un montón de cosas, o el no llegar a fin de mes por una cuestión de no poder trabajar. Entonces, todo esto son todos factores que vamos a tener en cuenta a la hora de tener una lesión, y es por eso que vamos a tratar de desarrollar un programa de prevención de lesión. Ahora lo que voy a hablar es cómo nos vamos a organizar para desarrollar este programa preventivo.
quizás esto va un poco más por los profes, pero bueno, vamos a ir viendo. Primero lo que vamos a hacer es establecer la extensión del problema de primera instancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La incidencia, o sea, en una primera instancia tenemos que empezar a tomar nota, anotar, ver la incidencia de la lesión y qué tan severa es. ¿Cuánto tiempo te sacó de estar en la práctica deportiva? Luego de estas lesiones, vamos a establecer una etiología y el mecanismo lesional, en la lesión que elegimos contrarrestar. Ahí ya lo voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Después tenemos que proponer las medidas preventivas, o sea, cómo vamos a contrarrestar esto. Dejamos un periodo de tiempo, pasamos a la fase 4, donde vamos a evaluar. Y acá vemos la eficiencia de la medida preventiva. Si no es buena, si no es eficiente, volvemos a cambiarla, ¿no? Porque el problema sigue estando. Y después ver si realmente valorar el riesgo-beneficio, o sea, ¿valió la pena dedicarle ese tiempo? ¿Le podemos haber dedicado más? ¿Le tenemos que haber dedicado menos? O sea, quizás de 8 horas semanales le dedicamos 2 horas, de 8 horas semanales de entrenamiento, le dedicamos 2 horas a la prevención. ¿Y valió la pena realmente? Entonces son preguntas que nos tenemos que ir haciendo, y en el caso de que las respuestas sean negativas, vamos a proponer medidas preventivas nuevas. Entonces, ¿cómo establecemos la extensión del problema? Vamos a ir anotando, vamos a ver la cantidad de lesiones, o sea, incidencia, y la severidad. Por ejemplo, tenemos, en estos 6 meses tuvimos 2 tendinopatías de hombro, tuvimos 20 personas que no pudieron asistir a un entrenamiento por un dolor muscular, y después tenemos el 15 de tobillo, que fueron 12 15 de tobillo, el cual te sacó 3 semanas como mínimo del entrenamiento. Entonces, ¿qué nos vamos a enfocar? Si tenemos un gráfico así de la incidencia, nos vamos a enfocar en las 20 lesiones de dolor muscular que te sacan un entrenamiento. No. Nos vamos a enfocar en la tendinopatía de hombro. No, porque fueron solamente 2 personas. En la de 15, fueron 10, estamos hablando de 12 personas, en donde también lo sacó 3 semanas. Entonces, encontrar un balance entre eso, y ahí establecemos cuál es el problema. En este caso, el esguince. ¿Cuál fue el mecanismo lesional? Se dio porque no estamos haciendo un entrenamiento organizado. Por ejemplo, el 20% se dio porque habían pisado una pelota en el entrenamiento. El otro 50%, este es un ejemplo, ¿no? Obviamente. El 50% se dio en competencia. Entonces ya acá podemos pensar también desde algo del aspecto quizás psicológico, por ejemplo. Y el otro no sabemos el mecanismo lesional. Entonces proponemos las medidas preventivas. Juntar las pelotas, trabajar le dedicamos 1 hora semanal con un psicólogo deportivo, un trabajo, un taller grupal. A su vez también trabajamos en el fortalecimiento de los músculos estabilizadores de tobillo. Y ahí evaluamos y vemos esto. En el caso de que estas 2 cosas, en cuanto llegamos a la hora de evaluar y son positivas, listo, volvemos a la fase 1 a establecer, y con los datos que tenemos, un problema nuevo y seguir trabajando, ¿no? Bien, o sea que vos en estas fases, si yo Sí. no lo entendí mal, evaluás qué tipos de lesiones tenés en tu grupo. Llevarlo Sí. más allá del tenis, o si lo querés bajar al tenis en una clase grupal, porque nosotros no es que entrenamos en la escuela con un solo chico, sino que con Claro, por 12 eso chicos. hablo más del Vos, tema del grupo, totalmente. evaluás qué tipo y qué cantidad de lesiones tenés, y en base a esa evaluación agarrás la más grave y la que más tiempo te sacó y haces específico en eso. Claro, totalmente. Y esto puede ser problema desde varias áreas. Por eso también la importancia de trabajar interdisciplinariamente, en donde estas cosas, todas las medidas preventivas que se tomen, se propongan entre el profe, el preparador físico, el kinesiólogo, si tenemos nutricionista o nutricionista, psicólogo, psicóloga, ir abordándolo de diferentes lados, ¿no? Sí, sí, las áreas del equipo de trabajo, digamos. Totalmente. Y Sí, escúchame, por ejemplo, estamos entrándome a mí y al Lucho, sí, y a 5 o 6 jugadores más. Y tenés la mayor cantidad de esguince de tobillo y los otros pocos que se han esguinzado el tobillo. Esos que no tienen esguince de tobillo, le haces el entrenamiento también de prevención de lesión de tobillo,
o le Y si trabajan estamos en directamente a algo otra cosa? grupal, sí, o tratamos de última, si solamente es una población, o son 5 nomás que están en déficit, quizá podemos hacer un trabajo diferenciado con ellos y en las otras personas trabajar otras cosas del aspecto del tenis que sean interesantes, como trabajar la movilidad y demás. ¿Explicó? Perfecto. Eso, Sí, sí, eso sí. se va a plantear en cuanto a las medidas preventivas cuando se hable en conjunto. Perfecto. Dale, una pregunta. Bueno, primero, hola a todos, que Sí, llegué un poco tarde. Mi pregunta es, gracias, vos Leo. recién dijiste el tema de la lesión en competencia. Y ahí una pregunta, capaz no es para ahora, pero a ver si lo dejamos pendiente. ¿Puede ser que el jugador se lesione más a alto rendimiento, ¿no? Hablo, compitiendo, por ejemplo, que entrenando. ¿Puede ser un factor eso? La presión de la competencia o el desgaste. Totalmente, acá ya estamos hablando del factor que yo acá anteriormente decía, el factor mental, que es algo característica personal de cada uno y que es muy bueno y es muy importante implementar el psicólogo deportivo dentro de este grupo de trabajo, ¿no? Gracias. Cuando estamos en una competencia estamos ante una gran presión generalmente, el que no lo sabe manejar, al igual que en el tenis, es un deporte que es muy cíclico, entonces también hay que tener en cuenta el cambio de ritmo, tomarse el tiempo cuando tenés esa posibilidad de descanso de ir con la toalla, y ahí se te caen todas las ideas, y de eso obviamente lo puede abordar mejor un psicólogo, como lo que hablan de coach. Tener en cuenta los tiempos, utilizar todas las herramientas que tenemos. Hay que tratar de utilizar todas las herramientas de ser frío y utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Genial. ¿Te respondí la pregunta, Leo? Sí, perfecto, gracias. Perdón, Dale. Ale. Bueno, Bueno, sí. justamente ese tema fue el que tocamos la semana pasada. Me da importancia que tiene, gracias Leo por hacer esa pregunta, y cómo empezamos a englobar todo esto del sistema del deportista. O sea, cómo empieza a engranar la semana que viene. De paso, les adelanto, es muy posible que tengamos a Agostina, que es una nutricionista, y cómo empezamos a armar la pata de la silla que le llamamos nosotros. Y cómo un equipo interdisciplinario puede generar un trabajo a largo plazo mucho más rico que por ahí energías repartidas. Pero bueno, de eso se trata y esto es por ahí lo que buscamos, que por ahí que el tenis en nuestro caso es mucho más que darle la pelotita. Así que buenísimo. Totalmente. Eh, Sí, sí, siempre es importante el trabajo ese interdisciplinario y empezar a buscar otros aspectos, aparte del entrenamiento solo técnico, sino que también influye en un montón de otras cosas. Entonces, ahora les voy a hablar un poquito. Encontré acá un estudio que me pareció interesante, en donde, ¿a qué viene este estudio? En la Federación de Tenis de España, eh, se dieron cuenta que empezaron a aumentar mucho la cantidad de federados de forma significativa y era un área, un lugar donde no se estaba abordando. Entonces dijeron, bueno, vamos a buscar estudios, vamos a realizar una revisión bibliográfica para conocer lo que había publicado sobre epidemiología, etiología y medidas de prevención que había de lesiones del tenis durante los últimos 15 años. Este estudio es de 2017, o sea que algo reciente. ¿Qué tenía que contener para que ingresaran en este estudio? Tenían que tener datos de lesiones en el tenis, debían investigar la frecuencia de la lesión en el tenis, la etiología, o sea, cómo se vieron estas lesiones, la eficacia de las medidas preventivas que tomaron y una combinación de todo esto. Y también debía estar publicado como otro que tenga en inglés, alemán o español. Entonces, los principales hallazgos que tuvieron acá es que hay una gran variedad, una gran variación de lo que son las incidencias lesionales. O sea, tenemos muchas lesiones y diferentes, que son diferentes en el tenis. La gran mayoría de las lesiones tienen lugar en la extremidad inferior, seguida de la extremidad superior, y por último en el tronco. Y hay pocos estudios en donde relacionan el factor de riesgo con la aparición de lesión en el tenis. Entonces yo acá, bueno, ahora le voy a nombrar algunas de las lesiones que se pueden dar más comunes en el tenis como para que tengan en cuenta. Y vamos a hacer un breve análisis en qué nos vamos a enfocar. En cuanto a las lesiones en el tenis, tenemos, por ejemplo, epicondilitis, que ya tiene un nombre propio, ya el codo tenista, que es la inflamación de los músculos epicondilios que van acá en el codo en la parte externa, que generalmente se da por una lesión que es por sobreuso, por utilizar muchas veces de forma repetitiva el golpe del revés,
quizás por una debilidad o por una mala técnica en terminarlo con una extensión de muñeca. Todos los músculos estos nacen desde acá. Entonces, ahí ya tenemos uno, epicondilitis. Perdón, una Iba a cosa. ser- sí, Una cosa. ¿El revés a 2 manos o a una mano, tiene incidencia eso? eso justo iba a Que decir. escuché muchas de esas Ahora, cosas. para bajarle la carga sería a estos músculos a nivel que está a nivel del codo, por eso se utiliza y se aprende la técnica a 2 manos del revés. ¿Qué pasa con la técnica a 2 manos del revés? Te limita un poco la disociación entre lo que sería la cintura pélvica con la cintura escapular. O sea, ya necesita darle un poquito de movilidad también a la columna y tener una buena movilidad de cadera. Porque para no cargar la columna vamos a necesitar movilizar la cadera para poder realizar el movimiento. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Se entiende? Bueno, entonces eso por ahí en cuanto al gesto técnico hay que aprenderlo bien, pero va a ser muy beneficioso a la hora de después a lo largo, ¿no? Después tenemos tendinopatías del manguito rotador, en donde acá nosotros tenemos un músculo que forma el manguito rotador, son 4 músculos, tenemos el supraespinoso que pasa por un canal a nivel del hombro, que cuando estamos por movimiento por encima de los 90 grados, ya se da una compresión de este paso de este tendón, ¿no? Entonces, a esta presión lo estresa el tendón, y más si lo hacemos de forma repetitiva, sobre todo en el remate, y también acá se nos puede producir otra lesión. Puede ser tanto por una mala técnica o por una falta de movilidad. Hay varios factores a tener en cuenta, eso va a depender del análisis que se le haga individual a la persona, ¿no? Después tenemos esguince de tobillo, que el esguince de tobillo es muy probable que se dé por el tema también de la debilidad y una falta por ahí de entrenamiento de los propios sectores. Nosotros, a nivel del tobillo, a nivel de todo el cuerpo, vamos a tener diferentes sensores. En todas las articulaciones tenemos diferentes sensores en donde van a actuar y van a hacer entrar en conexión, salir con nuestro cerebro, ¿no? Entonces, nosotros cuando el tobillo, por ejemplo, se está por torcer, estoy diciendo bien claro, y lo que necesitamos hacer es compensar este movimiento. No lo estamos viendo. O sea, la mayor información que nos tenemos es de la vista, pero no lo vamos a estar viendo. Entonces, este feedback que se genera entre el cerebro y estos propios sectores nos van a decir, che, tenés que ajustar el tobillo, por ejemplo. Eso es para dar un ejemplo. Entonces, ahí viene el tema de las 15 tobillos, generalmente se da sobre todo por eso, porque no tenemos contacto. Vos me decís, qué es eso, rugby, porque he estado más a pensar con rugby, con el fútbol, y ya hay más posibilidad de que sea una 15 tobillo porque quizá o pisaste a alguien, o al revés, o te vienen y te pisan, y ya ahí sube la probabilidad, o en el básquet que se encuentre jugando sobre todo debajo del aro, con el pivot, ese ya tiene mayor incidencia que no depende el factor lesional no depende de él tanto, y depende también más de todo del factor propio, ¿me explico? Acá, lo que es el tenis. Después tenemos el Bien, lumbalgia, Ale, que sí, se está por cortar ahora. Cortamos acá y volvemos a ingresar en este mismo link porque el Zoom nos da 40 minutos y antes que se nos corte a mitad de tu charla, salimos y volvemos a entrar. ¿Sí? dale, listo. Volvemos a entrar en el mismo link.